Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Se va uniendo poco a poco los oyentes de esta webinar. Tenemos ahora unos 30 y pocos, pero aprovechamos, vamos haciendo la presentación hasta que se va incorporando la gente. Tenemos más de 100 inscritos, por lo tanto, nuestra experiencia nos dice que llegaremos a tener unos asistentes en torno a las 60 personas, que es interesante. Bueno, esta especie de coleccionable que estamos desarrollando semanalmente, estamos ya en el penúltimo y hoy toca un cultivo muy importante dentro del título de sostenibilidad y agricultura de precisión, que son los cítricos. Los cítricos es la principal fruta a nivel mundial. España somos el 6º productor del mundo y el primer exportador en lo que hace referencia a fruta fresca. Bueno, pues muchos de vosotros seguiréis un poco la línea. ¿Se me está oyendo o no? Sí, vale. No, alguien ha dicho que estaba en mute, pero sí que se me oye. Pues bueno, al final, en estas sesiones, un poco el objetivo es, vais a ver que combinamos dos aspectos muy interesantes, que es, por un lado, algún ponente más académico, en este caso vamos a contar con José Blasco, pero luego es muy importante que en relación a estos temas, al final, la empresa nos diga qué es lo que está haciendo, porque es aquello de todas estas nuevas tecnologías, esto de la agricultura de precisión y el concepto de sostenibilidad, de qué manera está llegando a la empresa, de manera que yo creo que es un buen termómetro el conocer qué está haciendo la empresa, porque eso significa que este conocimiento, que este desarrollo, que la investigación al final está teniendo una aplicación. Por eso, en este caso, el peso específico está más o menos compartido, pero solo hay, digamos, un académico, que es José Blasco, como investigador, y luego dos empresas que son Fertinagro y Emin, que nos hablarán un poco de su tecnología, ¿vale? Iremos presentando a cada uno. Generalmente en estas webinares, primero los ponentes hacen su exposición y al final dejamos el turno de preguntas. Hoy vamos a hacer una pequeña excepción y es porque José ha hecho el esfuerzo, estando en Berlín en la feria, de salirse de la feria, irse al hotel, atender la webinar y evidentemente le gustaría continuar la feria, de manera que después de su exposición le hacéis las preguntas correspondientes, pero él lo que hará también será en el chat, por si queda algo pendiente, el que quiera luego resolver alguna duda podrá contactar directamente con José, ¿no? Bueno, pues esto de la agricultura de precisión, como digo, es este nuevo concepto de producción agrícola que está basado en esa utilización de tecnologías digitales que nos permiten monitorizar, optimizar los procesos de producción. Con todo esto, pues existen fórmulas que, por ejemplo, desde Cajamar estamos implementando, como es Plataforma Tierra y sus herramientas, que en lo que hace referencia al tema de fertilización, de riego, yo cada día más convencido de la utilidad que tiene, del impulso que vamos a ayudar a hacer al sector, al propio sector, para conseguir, por medio de una herramienta más de digitalización, pues incluso pues le va a permitir cumplir con este nuevo Real Decreto firmado en el mes de diciembre y que va a ser necesario para que el agricultor garantice que está haciendo bien las cosas en los temas de fertilización y evidentemente están muy relacionados con la parte de riego. En esta línea tenemos los temas que se van a abordar. Voy a dar paso ya a la primera ponencia a nombre de José Blasco, que nos hablará de sensores ópticos para su uso óptimo y racional de los recursos en el marco de la citricultura de precisión. José Blasco es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene una experiencia laboral muy interesante porque trabajó en la empresa privada, en IBM y en Fomesa. Fomesa, evidentemente, utilizan todo esto de los sensores ópticos para clasificación de fruta. Tiene más de 25 años de experiencia en la investigación sobre visión artificial y agricultura de precisión, como fórmula de generar conocimiento y encontrar soluciones aplicadas a la agricultura. Y lidera un grupo de investigación de excelencia autonómico y es actual coordinador del Centro de Agroingeniería de Libia.
Podríamos estar hablando más tiempo de José Blasco, pero yo creo que os va a interesar oírlo a él y nos va realmente a deleitar con esta conferencia. José, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos, por esta amable introducción, cariñosa y extensa. Como has dicho, llevo mucho tiempo en esto y bueno, pues voy a intentar tratar de trasladar algunos de los conocimientos que tengo de la manera más sintética posible y más didáctica posible, ¿no? Porque a veces son sensores y temas que, bueno, pues por su tecnicismo escapan a lo que es el conocimiento general, y lo que busco es que se sepa cómo funcionan, no todo lo que se puede hacer o todo lo que el mundo está haciendo con esto, sino un poco que se sepa el por qué funciona, el por qué se pueden utilizar y qué pueden ofrecernos. Entonces estoy intentando compartir la pantalla, a ver la presentación. Esto es, voy a compartir la pantalla. ¿Está compartida? Vale, Sí, José, sí. perfecto. Vale, pues me salto las... a ver, ahora pasa, vale, me salto las presentaciones. Entonces, bueno, como he comentado, lo que pretendo es decir por qué son importantes estos sensores ópticos en el marco de una estrategia de agricultura de precisión que pueden ofrecer, cómo funcionan. Creo que es muy importante que se sepa cómo funciona, no solo lo que hacen o lo que la gente hace con ellos, qué sensores tenemos a nuestra disposición, dónde conviene ubicarlos para poder utilizarlos. Vamos a tener alguna ponencia de drones, pero bueno, también se pueden poner en satélites, en robots, en vehículos agrícolas, en nuestro smartphone. ¿Y para qué? ¿Para qué se pueden utilizar? ¿No? Es un poco bueno, pues la línea que quiero seguir, empezando por el por qué. El por qué es porque generalmente en una estrategia de agricultura de precisión, que al fin y al cabo lo que pretende una estrategia de este tipo es detectar la variabilidad de nuestro cultivo para poder hacer un uso más racional de los datos. Queremos saber si nuestro suelo es uniforme o en algún punto está mejor regado, mejor fertilizado o peor, para poder actuar sobre él, si en algún punto de la parcela tenemos alguna plaga, alguna enfermedad, para poder actuar a tiempo. Entonces, bueno, dentro de estas cosas que queremos hacer en nuestra parcela lo antes posible para poder actuar y que nuestra actuación tenga sentido haciéndola a tiempo, pues para ello necesitamos datos, necesitamos adquirir datos. Estos datos, una forma de obtenerlos, hay muchas, datos climáticos, datos económicos, datos históricos. Una de las formas de obtenerlos son datos ópticos, imágenes, por ejemplo, ¿no?, de nuestros cultivos. Cuando hablamos de una imagen, podemos pensar en una fotografía, pero también podemos hablar de imágenes infrarrojas o, en caso de la medicina, por ejemplo, resonancias magnéticas, rayos X. Hay muchos tipos de imágenes. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de adquirir datos que nos permitan obtener esa variabilidad. ¿Qué se puede hacer con estos datos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Pues estos sensores ópticos, todas las cosas, entre otras cosas, muchas que nos permiten hacer en el campo, nos permiten guiar vehículos, gestionar y automatizar el riego, hacer un diagnóstico vegetativo, nutricional, fertilizar de forma óptica, nunca mejor dicho, ópticamente óptima y localizada, detectar cambios en las plantas que pueden indicar enfermedades, determinar momentos óptimos de recolección, hacer una previsión de la cantidad y también de la calidad de la cosecha, detectar, eliminar malas hierbas, reducir fitosanitarios, prevenir plagas. Todas estas cosas, toda esta información nos la pueden dar los sensores ópticos. Y ahora vamos a entrar. ¿Cómo pueden hacer esto? Bien, a partir de la luz. Un sensor óptico se basa en la luz. La luz es una forma de energía que se caracteriza porque tiene una longitud de onda y una frecuencia. Nosotros lo que podemos ver con los ojos son aquellas longitudes de onda que son sensibles a nuestras células, bastones y conos que tenemos en los ojos y que corresponden a un trocito del espectro electromagnético. Hay más, como rayos X, microondas, infrarrojo e incluso el calor es una forma de radiación electromagnética también. Entonces, un sensor óptico, que es de lo que va esta charla, es un dispositivo que detecta y mide esta luz y la convierte en señales eléctricas. Y estas señales eléctricas, pues bueno, las podemos nosotros interpretar como queramos y traducirlas en información sobre nuestro cultivo. Dentro de lo que es el rango visible, estos sensores nos pueden dar información de lo que son los pigmentos, lo mismo que los ojos. Nosotros vemos una naranja que está más o menos verde y podemos decir si está madura. Bueno, pues eso lo podemos ver nosotros o también lo puede ver un sensor óptico y decírnoslo. Pero bueno, un sensor óptico lo podemos programar para ver determinados colores, determinados pigmentos, determinar
contenido en clorofila, por ejemplo. Nuestros ojos saben que una cosa es verde y más o menos nuestro cerebro interpreta cuán verde es, pero cada persona es de una manera, los sensores son todos iguales y pueden utilizarse para realizar comparaciones más precisas. Si una planta tiene más o menos clorofila, podemos determinar si está más o menos sana, si está haciendo bien la actividad fotosintética. Lo mismo, bueno, pues podemos relacionar determinados pigmentos con presencia de azúcares u otro tipo de propiedades que nos pueden indicar pues bueno, desde madurez hasta firmeza, incluso vida útil de las frutas, por ejemplo. Pero es que más allá del rango visible hay un mundo. Tenemos el infrarrojo cercano, tenemos ultravioleta. Por ejemplo, el infrarrojo cercano nos puede dar una información muy valiosa de la estructura de la planta, si la planta está más o menos enferma. Las plantas sanas están preparadas para reflejar el infrarrojo, porque si no, se calentarían mucho, se quemarían de alguna forma, dicho muy grosso modo. Entonces están preparadas para reflejar completamente el infrarrojo. Si una planta no está reflejando el infrarrojo es porque está enferma, algo le pasa. Entonces, a lo mejor mirando la temperatura de la planta o mirando su reflectancia en el infrarrojo, podemos determinar si le pasa algo. Quizá puede ser algo parecido a los termómetros estos de pistolita que nos ponen para ver si tenemos fiebre. No sabremos la enfermedad que tenemos, pero sabemos si tenemos fiebre simplemente con un sensor que nos apunta y nos dispara en la frente, ¿no? Y nos dice qué temperatura tenemos en el cuerpo. Pues lo mismo con las plantas. Es una forma de indicar, pues bueno, cómo funcionan estos sensores ópticos. Si estas señales eléctricas en las que traducen las señales ópticas son más o menos altas, pues podemos determinar en función de la longitud de onda dónde está el problema. Aquí vemos a la derecha del gráfico que hay unas longitudes de onda que se asocian con picos de agua, porque el agua absorbe. Si tiene más agua, tendremos menos señal eléctrica, si tiene más agua, tendremos menos señal eléctrica, con lo que un sensor de estos nos puede indicar si un cultivo está bien o mal regado, por ejemplo. Otra forma de saber cómo funcionan es porque sabemos que las plantas, por ejemplo, tienen una actividad fotosintética que en condiciones normales, bueno, pues sabemos cómo funciona. Cuando tienen un estrés por falta de riego, por una plaga, por una enfermedad, porque algo les ha pasado que les está afectando, reducen la transpiración, reducen la absorción de CO2, reducen la actividad fotosintética, esto conlleva que aumenta la temperatura, cambian los pigmentos asociados a la fotosíntesis, cambia la estructura de la planta y de la hoja, que es el infrarrojo, cambia el contenido de agua y con determinados sensores podemos ver que le pasa algo y con la programación adecuada podemos incluso determinar qué es lo que le está pasando a nuestra planta. Por ejemplo, es muy curioso, en el gráfico de la derecha que tenemos aquí abajo, pues tenemos la reflectancia normal de una planta sana, de una planta estresada, cambia bastante y con este tipo de sensores pues, bueno, podemos ver qué les pasa, ¿no? Algunos de estos sensores son las cámaras en color, las cámaras multiespectrales, hiperespectrales, térmicas, otros como el LIDAR, que es un escáner láser que mide distancias a objetos, podríamos integrarlos también un poquito allí y bueno, pues ahora voy a explicar qué tipo de sensores tenemos. Voy a explicar un poco más bueno, pues cuáles son aquellos que están a nuestro alcance o que más están utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una imagen de las cosas que pueden hacer. Empezamos por las cámaras de color. Una cámara de color es lo que tenemos en nuestro teléfono móvil o, bueno, pues nuestra cámara fotográfica. Nuestra cámara fotográfica realmente para ver el color no es que mire los colores, el color en sí mismo no existe. Es una combinación de longitudes de onda. Hay una combinación de la luz a 620 nanómetros, la luz a 520, la luz a 460, es el rojo, el verde, el azul, son longitudes de onda que corresponden con lo que nosotros interpretamos como esos colores y es la mezcla de los tres colores lo que produce el color. Y esto es lo que hace nuestro cerebro a través de nuestros ojos y lo que hacen las cámaras. Las cámaras capturan esas tres longitudes de onda, las convierten en color, que como he dicho antes, se puede asociar con pigmentos. Una manzana verde tendrá más clorofila, una manzana roja pues tendrá más antocianos y bueno, pues y si es una naranja, pues si está verde sabemos que no está madura y si está de color naranja sabemos que está madura. Entonces, y en función de cuánto naranja esté, incluso podríamos determinar si está más o menos. Bien, existen otro tipo de cámaras que además del rojo, el verde y el azul, bueno, pues tienen una banda que mide el infrarrojo, tienen una banda que mide también una zona muy especial que es el cambio entre el visible y el infrarrojo, que es donde las plantas pasan de reflejar un poco de rojo a mucho infrarrojo. Ahí hay una curva muy amplia. Aquí la vemos, aquí la vemos, esta curva que vemos como a partir de 700 nanómetros
cambia rápidamente, ese cambio es distinto en las plantas sanas o en las plantas enfermas y bueno, pues normalmente las cámaras que equipan los drones, por ejemplo, como esta que tenemos aquí, es una cámara que habitualmente equipa un dron, pues son sensibles al rojo, al verde, al azul, a esa longitud de onda, que es el límite rojo que se llama, y a una longitud de onda infrarroja, entre otras cosas, para crear unos índices vegetativos que nos indican el estado de la planta y de los que hablaré ahora. Tenemos, por una parte, sensores de color, por otra parte, sensores multiespectrales que van un poquito más allá del color. Tenemos sensores aún más complejos que se llaman hiperespectrales, que no tienen unas pocas longitudes de onda, como el rojo, el verde, el azul o el infrarrojo o algunas, sino que lo que capturan son todas las longitudes de onda. Es un decirlo de todas. Obviamente no son todas, es imposible. Pero vamos, una sucesión muy alta de longitudes de onda en un rango concreto. Por ejemplo, capturan el visible, pero no solo capturan rojo, verde y azul, desde 400 hasta 700 o incluso 1000 nanómetros o hasta 2000 nanómetros, capturan, pues cada nanómetro capturan una imagen distinta. Esto ocurre porque, bien, si nosotros la clorofila la asociamos al verde, determinados pigmentos los podemos asociar al color naranja, los carotenos al rojo, los antocianos, los taninos. Bueno, pues podemos ser mucho más precisos para medir longitudes de onda en aquellas longitudes de onda donde precisamente las clorofilas actúan, pues, en la longitud de onda 620, por ejemplo, es una longitud de onda que se asocia con el contenido de clorofila. Bueno, pues las cámaras hiperespectrales nos permiten capturar tantas bandas que alguna va a coincidir en aquella propiedad que queremos medir, sea la clorofila, sea el agua, sean azúcares, sean antocianos, o por una combinación de varias longitudes de onda podemos determinar incluso, por ejemplo, contenido en nitrógeno o en magnesio, que son componentes esenciales o importantes en la clorofila, y así incluso determinar estado nutricional. Entonces, de la misma forma que nosotros asociamos un determinado color con un sabor o con un dulzor, bueno, pues nosotros podemos obtener longitudes de onda que podamos asociar a determinadas otras propiedades que son invisibles al ojo humano. Esto lo hacen las cámaras hiperespectrales, que lo que nos dan es, para cada píxel de la imagen, un espectro como el que vemos aquí a la derecha. Esto es una imagen hiperespectral capturada cada 10 nanómetros, entre 450 y 640, en la que nos muestra, bueno, pues si esta hoja tuviera algún problema, una deficiencia nutricional, algún tipo de plaga, bueno, pues a lo mejor con estas, en alguna longitud de onda, pues la podríamos ver. Yo he visto hojas atacadas por minador, por ejemplo, que, bueno, pues prácticamente por el envés, perdón, por el envés de la hoja estaba sana. El problema es cuando le dábamos la vuelta y la veíamos por debajo. Sin embargo, con una imagen hiperespectral, perfectamente desde arriba veíamos todo el daño que había hecho el minador. ¿Vale? Esto quiere decir que una imagen de una cámara de estas características nos podría permitir detectar la plaga del minador en el campo, incluso aunque nosotros con nuestros ojos viéramos aparentemente las hojas bien, porque el problema está debajo de las hojas. Entonces, nos permitirían detectar el problema. ¿Qué se puede hacer con toda esta información? Entre otras cosas, podemos crear índices, que es combinación matemática de longitudes de onda, de lo que reflejan longitudes de onda, para obtener unos índices que nos dicen algo sobre la planta. En este caso, os hablo del índice de diferencia de vegetativa normalizada, el NDVI, que es muy conocido, cuya fórmula es el infrarrojo menos rojo y el dividido entre infrarrojo más rojo. ¿Por qué? Porque el rojo no cambia. Prácticamente entre una planta sana y una estresada, el rojo no cambia, pero el infrarrojo cambia mucho. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, como una planta sana tiene mucho infrarrojo, mucho verde y, bueno, algo de rojo. Mientras que una planta estresada se reduce el infrarrojo y una planta muerta, pues bueno, no refleja prácticamente infrarrojo. Entonces, haciendo esa combinación matemática, podemos averiguar el estado de salud de esa planta y asociarlo a lo que nosotros estemos analizando. Puede ser un estrés hídrico, puede ser una presencia de una plaga, o bueno, pues puede ser cualquier problema de suelo o de lo que queramos. Igual que el NDVI, bueno, pues tenemos otros muchos índices. Aquí abajo tenéis un enlace a Index Database, es una base de datos donde hay cientos de índices bueno, pues asociados a distintos tipos de problemas. Aquí he puesto algunos de los más conocidos, el OSABI y el TECARI, que habitualmente bueno, pues se utilizan para estimar nitrógeno, el
del debajo, el CSVI, es para bueno, pues detectar humedad, por ejemplo, en suelo. El penúltimo es el de antocianinas. En fin, bueno, hay una serie de índices que, dependiendo del problema que queramos detectar, pues podemos emplear uno u otro. A la derecha hay unos mapas, porque es importante presentar la información de forma que la podamos entender e interpretar, unos mapas donde hemos calculado estos índices y bueno, pues el color es el que nos va a decir la información que queremos ver, si está bien regado o no está bien regado, si hay o no hay vigor, bueno, pues si tenemos alguna plaga. En función de estos mapas podemos ir al sitio donde veamos el color que nos afecta a nosotros o que nos alerta y ver qué está pasando. Para eso están los sensores ópticos. Un tipo de sensor óptico también muy importante, muy interesante, es el LIDAR, los escáneres láser, que nos dan la estructura del árbol, nos proporcionan un 3D del árbol. Son sensores que emiten un rayo, el rayo rebota en el árbol, vuelve y midiendo la distancia, y como si fuera un eco, pues nos mira la distancia de ese punto. Si ese rayo lo lanzamos a todo el árbol, vamos a tener una estructura del árbol, ¿vale? Esto es importante, por ejemplo, porque si queremos hacer un diagnóstico nutricional del árbol, pues a lo mejor tenemos que ver si es más grande, si es más pequeño, si lo pasamos a lo largo de un periodo, si está creciendo o no está creciendo bien, ¿vale? Porque, bueno, pues está muy bien ver las necesidades que tiene o averiguar cómo está el árbol en un momento dado, pero también si está evolucionando correctamente o si está estancado. Entonces, bueno, pues de alguna forma estos escáneres láser nos proporcionan esta información. Y, por supuesto, las cámaras térmicas que también nos dicen pues, si hay o no hay un estrés. En este caso no es un cítrico, es un viñedo, pero sirve igual para cítricos. Y en la foto de arriba vemos que las hojas están más secas y, por lo tanto, está más caliente porque evapora menos, porque hace dos tomas, que en la fotografía de abajo, que es un viñedo mucho más fresco, bueno, pues que simplemente nos muestra caliente las hojas más expuestas al sol. Para un cítrico es exactamente lo mismo. ¿Dónde podemos aplicar nuestros sensores? Satélites, si queremos ver información a un nivel muy amplio, queremos averiguar, bueno, pues para políticas regionales, a nivel de paisaje, podemos usar satélite. Si queremos a nivel de campo, a nivel de árbol, las avionetas se aproximan más, pero una avioneta no va a ver una planta con la precisión suficiente. Si ya queremos ver plantas individualizadas, podemos utilizar drones. No cubren tanta distancia como una avioneta, pero no son tan caros como una avioneta. No pueden equipar tantos sensores como una avioneta, pero pueden equipar sensores muy importantes. Y si queremos ya bajar a nivel de hoja, incluso podemos utilizar vehículos agrícolas, en este caso un robot que hemos desarrollado nosotros en el IBIA y que tiene, como veis, bastantes sensores ópticos para averiguar un montón de cosas de las que ahora hablaré. Entonces, en función de nuestro problema, podemos poner nuestros sensores en uno o en otro vehículo. El problema, evidentemente, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una detección de frutas en árbol, bueno, podemos hacerlo, intentarlo a nivel de satélite. Podría ser, ¿por qué no? Pero es, bueno, complejo, quizás sea menos preciso que hacerlo a lo mejor con un dron, que ya vemos los árboles, y si este campo tuviera naranjas ya se verían un poquito más, y si queremos todavía mayor precisión, bueno, pues poniendo las cámaras con un vehículo agrícola, pues podemos ver incluso el color que tienen las naranjas, contarlas y ver el tamaño. Entonces, bueno, en función de lo que queramos, podemos montar nuestras cámaras en uno u otro vehículo. Y ahora bien, todo esto realmente, ¿para qué se puede utilizar? ¿Cuáles son las aplicaciones que yo podría hacer con estos sensores? Bien, vamos a empezar por lo que estamos haciendo en el IBIA. En el IBIA estamos en el Centro de Agroingeniería, estamos trabajando 3 grupos. Uno de ellos lo lidera mi compañero Enrique Moltó, que está trabajando a nivel de satélite. Está trabajando en monitorización automática para la gestión de la PAC, gestión del territorio. Hablamos de territorio, hablamos de grandes extensiones, hablamos de imagen de satélite. ¿Qué nos permiten estos sensores? Detectar tierras abandonadas, clasificar la tierra para usos de la PAC, bueno, pues distinguir entre suelos regados y no regados, incluso a lo mejor bien o mal regados, detectar y eliminar cubiertas vegetales en algunos cultivos, eliminar elementos del paisaje y, bueno, pues crear herramientas, al fin y al cabo, de ayuda a la decisión de una manera fácil y gratuita, como herramientas para la predicción de cosecha, herramientas para detectar plagas de forma anticipada y, bueno, pues detectar la propagación de afecciones causadas por agentes bióticos o abióticos, ¿no? Estamos ahí ahora en algunos proyectos relacionados
con todo esto. Todas estas cosas pueden hacer sensores embarcados en satélite. Tengo a mi compañera Patricia Chueca, Cruz Garcera, están trabajando en la racionalización y el uso sostenible de aplicación de productos fitosanitarios y, claro, evidentemente, nosotros podemos aplicar fitosanitarios cuando vemos una planta y a todas las plantas la misma cantidad, o podemos ver si hay o no hay planta y si no hay planta, pues no aplicar. Y en función del tamaño de la planta, pues podemos aplicar más o menos. E incluso podríamos llegar a ver si la planta realmente necesita o no necesita fitosanitarios con sensores ópticos. Le hacemos una foto, hacemos unos análisis, vemos la cantidad que necesita esa planta y tratamos. Entonces, bueno, con ello están tratando de desarrollar equipos de aplicación inteligentes. Y luego, por último, estoy yo con mi compañero Sergio Cubero, que trabajamos a nivel de campo en la determinación de estado vegetativo del cultivo, detección temprana de enfermedades y plagas, predicciones de cosecha, diagnóstico nutricional que estamos haciendo con nuestra compañera Ana Quiñones, que es la coordinadora del Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible, y estamos trabajando en robótica agrícola, que estamos nosotros mismos creando los robots sensorizados para trabajar con ellos. Y además trabajamos en tecnología post cosecha para detectar tempranamente podredumbres en frutas, daños que no se ven, propiedades como dulzor, calidad de fruta y este tipo de cosas. Voy a ir rápido porque se me acaba el tiempo. Entonces, bueno, estamos trabajando a nivel de robótica junto con Ana Quiñones para hacer diagnósticos nutricionales en campo. Ahora tenemos un proyecto para trabajarlo también en aguacate, tenemos un proyecto para trabajarlo en cítricos y lo que pretendemos es, bueno, pues que no sea necesario hacer análisis de ionómica foliar, sino que podamos hacer fácilmente los diagnósticos nutricionales en campo. Tenemos también el Citriaforo, es un proyecto para predicción de cosechas en cítricos. El objetivo sería detectar la cantidad de cosecha en el campo, incluso en estados de maduración cuando la fruta no está naranja, lo antes posible para hacer aforos adecuado, y lo estamos haciendo con un robot que hemos desarrollado nosotros. ¿Vale? Aquí tenemos los problemas de que no es lo mismo cuando es naranja que cuando es verde, y además las frutas pues tienen oclusiones, están detrás de hojas. Es un reto porque además la iluminación cambia. A nivel de dron, esto forma parte del proyecto Go Citrus. Estuvo mi compañero Juan Gabriel, mi compañero Luis Bonet, mi compañera también Ana Quiñones, que, bueno, pues pretendían hacer diagnósticos nutricionales a distintos niveles. Esto es una imagen de dron y, bueno, tenían mapas de nitrógeno y llegaron también a mapas, en este caso, el vigor azul, el color azul significa un buen vigor del árbol, el rojo significa un vigor malo, con lo que algo está pasando en estos bordes y quizá, bueno, pues es una herramienta para que el agricultor vaya y vea qué está ocurriendo. Nosotros podemos seguir el vigor a través del tiempo y ver si nuestro cultivo está evolucionando favorablemente como nosotros queremos o no. Y esto lo hacen con sensores ópticos. Entonces, en resumen, lo que quería transmitiros es no que seáis expertos en sensores ópticos, pero que sepáis cuáles hay, cómo se utilizan, cómo funcionan, qué pueden hacer y, bueno, pues que sepáis que ofrecen nuevas herramientas para establecer estrategias de agricultura de precisión, optimizar el uso de los recursos y una cosa que quizá no he puesto, que es aún más importante, tomar decisiones informadas, correctas y a tiempo. No es lo mismo fertilizar cuando ya es tarde que fertilizar cuando todavía podemos manejar el cultivo para producir mejor. Pueden ser sencillos y económicos o complejos y caros. Pueden estar montados en vehículos o en plataformas aéreas. Es muy importante conocer el problema y optar por la mejor solución. Y desde luego, para que esto sea efectivo, se necesita un adecuado tratamiento de los datos. Yo he visto aplicaciones en las que, bueno, pues una persona ha pasado unos sensores con una avioneta, con un dron, con un tractor, lo que sea, por un campo, ha pintado el campo de colores y ha dicho, este es el NDVI o este es el contenido de nitrógeno. Pero realmente, bueno, si vamos al campo y lo medimos, no tiene nada que ver con los colores, porque cada campo es un mundo y una de las cosas que tenemos que hacer es efectivamente asegurarnos de que la información que nos da se corresponda con la realidad. Hacer buenas calibraciones, buenos modelos. Ahora tenemos herramientas de inteligencia artificial muy potentes para hacer esto y, bueno, por último, presentar estos resultados de forma comprensible para que se puedan interpretar y actuar. Eso es esencial. Y es una cosa que los académicos, los investigadores, estamos trabajando en ello, tratar de trasladar esto de la forma más comprensible posible. Y desde luego, y un mensaje que quiero transmitir es que esto ha venido para quedarse. Su uso va en aumento y hay otros países en los que ya están utilizándolos de manera habitual. Es una herramienta más del agricultor, los sensores, empezando por los teléfonos móviles, ¿vale? Aplicación de teléfono, pero también herramientas de satélite y desde luego la robótica agrícola en otros países está yendo muy, muy a más.
Y aquí necesitamos impulsarla y crear tecnología propia, porque lo que nos venga de Holanda o de Alemania o de China, pues quizá no se adapte a nuestros cultivos, especialmente los de la Comunidad Valenciana, que bueno, pues son pequeñas parcelas de cítricos que necesitan una tecnología muy adecuada a nosotros. Por mi parte, agradeceros la atención. A los que estéis, he puesto mi correo electrónico en el chat. Ya como bien ha dicho Carlos, estoy de viaje. Bueno, pues he tratado de hacer el hueco y cualquier pregunta me la podéis hacer ahora y en cualquier caso por correo electrónico cuando queráis. Gracias, Carlos. Gracias a ti, José. Yo creo que tu exposición ha sido muy clarificadora en cuanto al tema de los sensores ópticos. Es muy bueno que nos den un repaso en ese sentido, muy bien expuesto, para qué sirve cada cosa. Luego, dónde la podemos ubicar a nivel de si hay que hacerlo a nivel de suelo, utilizar un dron, una avioneta, un satélite, ¿no? Supongo que esa evolución con el tiempo irá creciendo. Y bueno, pues en este caso el capítulo de los cítricos, el hecho de que el equipo esté en el IBIA o equipo que al final se convierten en equipos multidisciplinares, porque estás relacionado con gente de plagas, enfermedades muy valiosa, porque hay un grupo científico en el IBIA de gran valor realmente, con Ana Quiñones, por ejemplo, en el tema de fertilización, con compañeros de poscosecha, o sea que el hecho de poder interactuar. Con Ana y con Alejandra Salvador, que es de poscosecha, Claro, con las dos estamos trabajando muy duro. eso es. Sí, sí, sí. Y los cítricos, desde luego, es una de Mm. nuestros cultivos estrella. Tenemos varios proyectos en cítricos. Bueno, a los que estamos en los cítricos, pues nos alegramos que al final la tecnología se esté desarrollando en la propia zona, ¿no? Eh, mm, Aquí Mari Carmen Carmona dice, quisiera preguntarte si, como supongo, estos índices y relaciones entre las imágenes y los parámetros de la planta fruta son específicos de planta. Perdón, he saltado de aquí. ¿Sabe usted si para cultivos como el olivar los modelos también están tan avanzados y calibrados como el de cítricos o viñedos? A ver, hay, por ejemplo, un grupo muy potente en Olivar, en Córdoba, en el IAS CSIC de Córdoba, grupo de Blanca Landa, por ejemplo. Han trabajado mucho. Bueno, antes estaba Pablo Zarco allí, que ha dejado el site. Es muy bueno y lo han fichado en otro instituto. Y sí, hay modelos para olivo, con el tema de Xylella fastidiosa. Nosotros también estuvimos trabajando. De hecho, el robot que hemos visto lo desarrollamos para olivar. Luego lo hemos adaptado para cítricos, ahora lo estamos adaptando a aguacate, caqui, y hay modelos. Estos índices se pueden adaptar a cualquier planta, son genéricos. Lo que ocurre es que hay que calibrarlos muy bien, no para cada variedad de planta, yo diría para cada cultivo, para cada problema. Es necesario usarlos bien, ¿vale? Que es uno de los problemas que tienen. El NDVI bueno, es una especie de índice que se utiliza para todo y realmente es una opinión muy personal mía, no sirve para todo o no sirve de la manera en la que se está utilizando para todo, ¿vale? Hay que ver el problema al que queremos aplicarlo y luego pues los datos, los sensores hay que calibrarlos bien y los datos hay que contrastarlos muy bien con datos reales para hacer modelos que efectivamente sirvan. Bueno, pues, ya digo que las condiciones de cada cultivo son muy suyas y pues, hay cosas que sí que son más o menos genéricas y otras que requieren una adaptación, no a la planta a lo mejor, sino pues, al entorno en el que se esté aplicando. José Carretero pregunta, igual quizá en la próxima intervención se puede hacer mención al tema, pero lo que hace es, viene a preguntar temas de precios de drones, de infraestructura necesaria para mover esto en definitiva. A ver, precios depende. Por ejemplo, hay imágenes de satélite que son gratuitas. Como son gratuitas, bueno, pues las podemos utilizar de forma gratuita. A lo mejor lo que no es gratuito es el modelo que tenemos que aplicar a esas imágenes de satélite para que nos den la información que queremos. O sea, a lo mejor hay empresas de servicios bueno, pues quiero ver la variabilidad de cómo estoy regando y pues, a lo mejor la imagen de satélite. Tal. Yo no aconsejaría nunca comprar un dron a un agricultor y que lo pase por el campo y diga, sino que contratar una empresa de servicios que ya tiene toda la tecnología, todo el software, sabe manejar, va a hacer un manejo de datos más o menos estandarizado porque saben hacerlo y que le diera. Entonces, bueno, ¿cuánto puede valer un vuelo de dron en mi campo para que me den un mapa de riego?
pues no lo sé, quizá el último Rafael pues lo pueda contestar mejor que yo. Pues, la verdad es que no lo sé. Hay drones de 300 euros, hay drones de 3.000. Cámaras de fotos son sencillas, pero no se trata de la cámara de fotos, se trata de la información que te puede dar. Y extraer la información es lo mismo. Necesitas una aplicación, necesitas... En fin, bueno, los precios pueden variar mucho. A que a nadie se le ocurra comprar una cámara hiperespectral, que puede ser 50 60 mil euros, por ejemplo, ¿vale? Sino trabajar con alguien que la tenga y pedir el servicio. Pues es así. Y José Carretero también pregunta si habéis trabajado en viñedo. También hemos trabajado en viñedo. Hemos trabajado en viñedo con el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, en La Rioja. Hemos tenido un proyecto europeo para desarrollar el Vine Robot, que es un robot que es de la Politécnica, pero bueno, nosotros hicimos toda la parte de visión en sus inicios. Y bueno, como curiosidad, lo que pretendíamos era determinar la calidad del vino en el viñedo, ¿vale? A partir de medir la compacidad del racimo, el número de bayas, el tamaño de la baya, en fin, bueno, pues hay unos parámetros que se pueden relacionar, que nuestros amigos de La Rioja lo saben muy bien, y hemos trabajado en viñedo. Hay muchas cosas hechas y desarrolladas en viñedo con sensores ópticos, mucho. Nos pregunta David Blanco si es cierto que los mejores índices en cítricos son los que tienen relación con el REDETG. No es cierto. me explico. Los mejores índices son los que hacen falta. Entonces, es posible que si lo que queremos determinar es vigor, pues a lo mejor podemos utilizar el NDVI que está relacionado con el REDETG. Quizá. Pero si queremos determinar bueno, pues, algún otro tipo de problema, pues a lo mejor no es alguno. A lo mejor puede ser un índice relacionado directamente con clorofilas o puede ser un índice relacionado con humedad de suelo, con temperatura. Depende para qué. Depende para qué. O sea, no necesariamente los relacionados con el RDG son los más importantes. Y José Ramón, aunque luego lo podemos ver con el resto de ponentes, insisto que José, hemos interrumpido un poco el tema y nos hemos metido ya en la mesa, pero luego lo implementaremos con el resto de compañeros. José se tiene que ir ahora mismo a la Fruit Logística. Pero nos preguntan si la tecnología se está implementando comercialmente en el campo. Sí. Porque hay empresas de servicios que están empezando a introducir cosas en campo. Por ejemplo, a nivel de smartphone, por hablar de una cosa sencilla, hay empresas que, bueno, pues que te dicen, bueno, haz foto a la hoja, haz foto a la plaga, tú mandas con sistemas de inteligencia artificial, determinan más o menos lo que le pasa. Estamos desarrollando trampas inteligentes para bueno, pues prevenir plagas que capturan fotos de campo, de trampas de campo, la envían y el entomólogo pues determina la incidencia de la plaga. A nivel de drones, por ejemplo, hay muchas empresas que están realizando vuelos de drones y creando mapas a nivel de satélite, y lo que se está desarrollando mucho ahora es a nivel de bueno, pues crear sensores para que podamos montarlos en tractores, en robots agrícolas que puedan hacer el trabajo de manera autónoma, pero efectivamente en otros países van mucho más avanzados que nosotros. Y hablo de países, si hablamos de viñedo, como Chile, Estados Unidos, si hablamos de frutales como Francia, como en Holanda y ni te cuento, Alemania es tremendo también en esto, o sea que sí. España vamos un poquito a la cola, pero estamos ahí. Muy bien. José, no te queremos, digamos, a secuestrar más tiempo. Creo que para ti es interesante acercarte a la Fruit Logística, continuar conociendo qué es lo que se está cociendo en el tema de la comercialización y el desarrollo científico del sector agroalimentario. Agradecerte el esfuerzo que has hecho por estar hoy aquí con nosotros. Vale. Y vamos a continuar con las charlas. José Blasco ha dejado ahí su correo electrónico en el chat. Le pediré también a Marcos y a Rafael que indiquen también su correo, si lo creen conveniente, porque ya ha habido alguien que nos ha pedido expresamente la posibilidad de contactar con vosotros. Sin problemas, nada, lo que necesitéis. Y si quieres recopilar las preguntas, las contesto todas en un texto y las hacer llegar a todos los ponentes, Carlos, sin ningún problema. En cualquier caso, como también nuestro compañero Juanjo Hueso ha metido ahí en el chat, esta serie de ponencias en donde se ha tratado también el cultivo del viñedo, lo hemos hecho del olivo, los pequeños frutos rojos lo abordará en la próxima semana también.
ya os lo indico, pues todo esto luego se colgará en plataforma tierra para que lo tengáis a vuestra disposición. Vale, José, perfecto, pues. nada, muchas gracias. Muchas Disfruta de la gracias a ti, feria. Carlos. Un placer saludar al resto de ponentes y bueno, pues muchas gracias a la audiencia, a todos los que estáis Venga, ahí. muchas Gracias. gracias. El siguiente ponente, y ahora lo que hacemos es relacionar la tecnología con la nutrición, es Marcos Caballero, viene de Fertinagro, él es responsable del Departamento de Desarrollo para la Sostenibilidad Agroalimentaria en Fertinagro Biotech, él es especialista, es biólogo y biotecnólogo, ha estudiado aquí en la Universidad de Valencia. Y bueno, pues lo mismo, al final la fertilización ya lo habéis visto, podemos tener cámaras que nos ayuden, imágenes que nos ayuden a ver, a detectar el estado sanitario, el estado nutritivo de la planta. Y lo curioso de Fertinagro es que siendo una empresa que vende fertilizantes, pues está dando otro tipo de soluciones. Y un poco el mensaje es, bueno, vayamos lo que nos pide la Unión Europea, ¿no? Con el Farm to Fork, y es busquemos fórmulas que nos ayuden a reducir el uso de abonos de síntesis y vayamos a otras estrategias, ¿no? Pero que nos lo cuente mejor Marcos, que para eso le hemos pedido que esté aquí con nosotros. Marcos, venga. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Voy a compartir pantalla y empezamos. Gracias por la oportunidad de comentar ante este interesante foro. Y nada, sí, como bien dices, parece extraño que una empresa de insumos agrícolas, de fertilizantes y de abonos como Fertinagro, pues digamos que lo que hay que hacer es reducir o racionalizar el uso de fertilizantes, ¿no? Ahí es donde vamos. No en que no haya que aplicarlos, pero sí que hay que hacerlo con más cabeza, que tenemos que controlar el exceso de nutrientes que aplicamos en los suelos y esas pérdidas que nos generan tan poca eficiencia y rentabilidad en la agricultura, ¿no? Y qué es lo que ahora nos está marcando la Unión Europea y hacia donde nosotros creo que vamos caminando desde hace un tiempo, ¿no? Y para todo esto, que ahora bueno, pues está comentando mucho, y a raíz de la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia europea de biodiversidad, la ley europea de fertilizantes y más recientemente, el 27 de diciembre, que salió el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos Agrícolas, pues lo que estamos viendo es que ya tenemos soluciones y alternativas para racionalizar la aplicación de fertilizantes minerales o convencionales, ¿no? Es decir, herramientas para hacer más eficiente la nutrición de los cultivos agrícolas, ¿no? Y una de esas herramientas, tal y como dice explícitamente la legislación de fertilizantes, son los bioestimulantes, ¿no? Y un poco, pues a mí me gustaría hablar hoy de eso. Pero antes que hablar de bioestimulantes, es importante ver cómo y para qué, ¿no? Y antes que nada tenemos que conocer el principal recurso que tiene la agricultura, que son los suelos. Nosotros no abonamos o no fertilizamos la planta. Nosotros lo que hacemos es abonar el suelo y regenerar el suelo y darle al suelo las propiedades adecuadas para que éste sea el que nutra la planta, ¿no? Este es el ciclo natural de los ecosistemas agrícolas y lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y es el enfoque que tenemos, mirar más al suelo para recuperar la fertilidad y la diversidad biológica que van perdiendo progresivamente por digamos, prácticas abusivas o inadecuadas, ¿no? Entonces, bueno, pues el principal recurso que tiene un agricultor cuando hereda o cuando adquiere una hectárea es su suelo, es la riqueza no solo físico-química, pero también biológica que contiene el suelo. Nosotros hemos determinado, bueno, en nuestra base de datos ya tenemos más de 1000 suelos analizados a nivel físico-químico y biológico, que tenemos de media, al menos en los suelos en los que nosotros hemos podido estudiar, unos 1800 kilos de microorganismos, bacterias y hongos por hectárea. Esto se dice pronto, pero es como tener 3 o 4 vacas en forma de biomasa microbiana en el suelo, ¿no? Y esto es lo que nos hace fértil un suelo. Esta es la riqueza que permite la recirculación de nutrientes y que los nutrientes que portemos también nosotros estén más o menos disponibles para el cultivo, ¿no?
De manera que es aquí donde tenemos que enfocarnos. Tenemos en general una gran biodiversidad y distintos tipos de microorganismos en el suelo, y este tiene que ser un foco principal de nuestras acciones, ¿no? Cuidar y regenerar los suelos para que el cultivo esté mejor y para que podamos hacer un uso más eficiente de las unidades fertilizantes, ¿no? Cuando hablamos de unidades fertilizantes, NPK principalmente, y en concreto nitrógeno, que es normalmente pues el nutriente que más se utiliza en la agricultura, por poner un ejemplo, tenemos que saber que los suelos son un sistema muy complejo. Es decir, por ejemplo, el nitrógeno sufre entre 20 y 30 reacciones bioquímicas de transformación en el suelo, transformaciones mediadas por microorganismos que están en el suelo. ¿Vale? La conversión de amonio en nitrito y después en nitrato, la desnitrificación, la hidrólisis de la urea, etcétera. Hay un montón de reacciones catalizadas por microorganismos. De manera que es un sistema muy complejo y no podemos pensar que hay una solución única, porque no la hay. Al final, si el ciclo del nitrógeno es complicadísimo, el amonio, como sabéis, pues se puede perder por evaporación, sobre todo en suelos básicos, el nitrato por lixiviación o por desnitrificación, convirtiéndose en especies causantes o que agravan el cambio climático y el efecto invernadero, de manera que, bueno, tenemos que saber que una única solución no nos podemos tapar un agujero, pero se nos escapa el nitrógeno o el nutriente por otro lado, ¿no? Al final nosotros tenemos que ver el suelo como una bañera. Una bañera en la que si tenemos un desagüe muy grande y tenemos muchos agujeros, y para que el cultivo pueda tomar algo de esa agua, la bañera tiene que estar llena, tenemos que llenarla con una manguera enorme. Nosotros necesitamos herramientas para tapar esos agujeros que tiene la bañera, para hacer el desagüe un poco más pequeñito y para con un grifo más pequeñito poder llenarla y que el cultivo pueda tomar esos nutrientes, ¿no? Pues los bioestimulantes como son herramientas como otras, los inhibidores y otras tecnologías que nos van a permitir tapar esos agujeros por los que se escapan los nutrientes y que vayan dirigidos al cultivo, ¿no? De manera que debemos ser conscientes que el suelo es un sistema muy complejo y que no va a haber soluciones únicas, pero que bueno, ya tenemos herramientas para trabajar sobre la biología del suelo, ¿no? Lo primero es, bueno, pues una de esas herramientas son los bioestimulantes, que se pueden complementar o combinar o no con abonos o con fertilizantes de toda la vida, los NPKs de toda la vida, ¿no? Aquí es importante también tener en cuenta que a veces, en algunas ocasiones, se subestima su importancia, la importancia de incluir también meso y micronutrientes para aprovechar nutrientes como el nitrógeno o los principales macronutrientes. ¿Por qué? Porque por mucho nitrógeno que tengamos en el suelo, si no tenemos el suficiente azufre o el suficiente hierro, ese nitrógeno no va a poder ser asimilado correctamente por el cultivo, de manera que no lo vamos a aprovechar. De manera que un abono o un bioestimulante adecuado puede y debe combinarse también con determinados micro y mesonutrientes, ¿no? Pero además, también nos hace falta tener más conocimiento de qué dosis, qué momentos y en qué lugares y cómo aplicar esos bioestimulantes que nos van a ayudar a ganar eficiencia en la nutrición, ¿no? Si lo hacemos correctamente y tenemos las tecnologías adecuadas, bueno, podemos conseguir aumentos 20, 30 o más por ciento de 30-40% de la eficiencia en el uso de nutrientes, ¿no? La clave es tratar de sincronizar las necesidades nutricionales del cultivo con la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Y esto nos pueden ayudar los bioestimulantes, ¿no? No nos hace falta que un suelo esté liberando nutrientes a tope todo el tiempo, no nos hace falta que un fertilizante en determinados momentos del ciclo del cultivo libere demasiados, una gran cantidad de nutrientes, nos hace falta que estén disponibles en el suelo en determinados momentos, ¿no? Y sincronizar esa disponibilidad con lo que requiere el cultivo. Para eso nos sirven los bioestimulantes, ¿no? Por ejemplo, cómo determinar, la importancia de determinar el lugar y sobre todo el momento de aplicación de los nutrientes y de los bioestimulantes. Hay cultivos que en unos momentos del desarrollo necesitan solo medio kilo de nitrógeno por hectárea y día, por ejemplo, y otros que llegan a picos de 6 kilos por hectárea y día en otros momentos. Entonces, no nos hace falta pues, añadir una gran cantidad de nitrógeno, en este caso, de otro nutriente en el fondo, porque al final lo vamos a perder. Lo que nos hace falta es
tenerlo disponible en momentos más avanzados, que es cuando vaya a requerir un poquito más, ¿no? Y a esto, pues luego también hay otras tecnologías. José ha hablado antes y en la ponencia después también se va a comentar, técnicas basadas en teledetección y en drones, que también nos van a ayudar a, pues por ejemplo, muestrear en qué zonas de la parcela tenemos diferencias en cuanto al vigor y al desarrollo del cultivo, y podemos hacer, digamos, análisis de suelo en zonas diferentes para tratar de individualizar las aplicaciones de fertilizantes y bioestimulantes a lo que el suelo puede necesitar, ¿no? Detectar zonas menos sensibles a la fertilización o zonas más productivas y adecuar las aplicaciones, ¿no? Y luego también podemos, con este tipo de tecnologías, pues bueno, pues ver la eficacia y la eficiencia de los bioestimulantes o soluciones que hemos aplicado en la corrección de las desviaciones en el desarrollo que pueda tener el cultivo, ¿no? Evidentemente, pues bueno, pues es importante para ser eficientes, pues ajustar bien las dosis del fertilizante. Es decir, por un lado, no podemos esquilmar los suelos, tenemos que reponer o debemos reponer aquellos nutrientes que extraen los cultivos y tratar de conseguir o mantener un equilibrio nutricional en el suelo. No podemos esquilmarlos, pero por otro lado, tampoco podemos cargar el suelo de exceso de nutrientes como el fósforo, que se pueden acumular en formas insolubles hasta tener decenas de miles de kilos de fósforo total por hectárea, en algunos casos cuando el cultivo no los está tomando, ¿no? Los bioestimulantes nos pueden ayudar a ajustar la cantidad de nutrientes que debemos aplicar con lo que va a extraer el cultivo y no aplicar excesos, ¿no? Esto es lo que he comentado antes también, tan importante como tener presencia de macronutrientes, es tener también disponibles en tiempo y forma micro y mesonutrientes para que estos puedan ser correctamente asimilados. Pero bueno, bien, todo esto es importante, pero lo primero de todo, como decía, pues es conocer los suelos, ¿no? Cada suelo es un mundo y, bueno, pues en la medida de lo posible debemos tratar de, y la nueva legislación ya va en este camino, tratar de saber qué nutrientes, qué equilibrio tenemos en el suelo, y no solo a nivel físico-químico, sino también conocerlos a nivel biológico, ¿no? Tenemos, como decía, pues en torno a 1.800 kilos de microorganismos por hectárea. Vamos a aprovecharlo. ¿Para qué vamos a seguir, pues a lo mejor acumulando nutrientes bloqueados en el suelo? Vamos a tratar de aprovechar esa vida que tenemos en el suelo para que lo que aportemos se movilice, lo tome el cultivo y no acumular ese exceso, pero no aplicar mucho más de lo que el cultivo se vaya a llevar, ¿no? Y digamos, es un ejemplo de lo que podemos estudiar a nivel biológico de los suelos, ¿no? La actividad y la cantidad de microorganismos que tenemos en los suelos. Los suelos, igual que nosotros pues consumimos glucosa, obtenemos energía y liberamos CO2, el suelo hace lo mismo. Los microorganismos del suelo consumen materia orgánica, obtienen energía, mineralizan nutrientes como el nitrógeno y el fósforo y también liberan o mineralizan CO2. Este es un indicador muy importante de la fertilidad de los suelos, ¿no? Podemos medir esa actividad y esa respiración microbiana y podemos comparar o tratar de comparar esa actividad que hay en un suelo con la actividad microbiana de suelos con similares características y ver, bueno, pues si tenemos un suelo que funciona o tiene una respiración muy baja o muy alta en relación a suelos similares, ¿no? Y bueno, pues esto es uno de los aspectos más significativos en cuanto al funcionamiento o la fertilidad de un suelo. Y después también es muy importante pues, ver cuál es la respuesta. Aquí tenemos un suelo ejemplo en esta figura de la derecha. Es un suelo medio de nuestra base de datos y podemos pasar esas unidades de respiración, que las tenemos en microgramos de carbono en forma de CO2 por kilo de tierra y minuto, a caballos de vapor, que es una unidad de potencia que todo el mundo asocia fácilmente a un vehículo, ¿no? Pues un suelo medio puede respirar lo equivalente a 17 caballos. Pero ¿qué pasa cuando lo estimulamos? ¿Qué pasa cuando añadimos un bioestimulante diseñado para fomentar actividad microbiana en el suelo? Bueno, pues que esta puede aumentar de forma muy importante. De media, un suelo medio de los que hemos estudiado en nuestra base de datos, de los ya miles de suelos que hemos estudiado, pues puede subir a 140 caballos de potencia
en el punto máximo de trabajo y después estabilizarse en torno a 40. Es decir, podemos estudiar el potencial de respuesta y de trabajo que tiene un suelo cuando aplicamos un bioestimulante. Este es un mecanismo muy interesante para sincronizar la liberación de nutrientes en el suelo con lo que necesita el cultivo, porque cuando aplicamos el bioestimulante, cuando aplicamos este estímulo, la actividad microbiana aumenta muchísimo y por lo tanto también aumenta la mineralización de nutrientes como el nitrógeno o el fósforo. No necesitamos que el suelo esté todo el tiempo trabajando a esos 140 caballos, sino lo que necesitamos es que trabaje a lo mejor a esa potencia justo antes de que el cultivo, el cítrico o el cultivo que sea, necesite o vaya a requerir grandes cantidades de nutrientes, ¿no? Si aplicamos el bioestimulante en ese momento, podemos tratar de sincronizar o acoplar esa disponibilidad, ¿no? Y además, pues cultivos como los cítricos, muchos de los cuales se cultivan bajo fertirrigación, pues también ayudan a esa sincronización, ¿no? Porque nos permite dosificar esos bioestimulantes cuando el cultivo lo va a necesitar. También suele pasar que cuando estimulamos un suelo aumentamos la biomasa microbiana. De media, los suelos que nosotros estudiamos, cuando los bioestimulamos adecuadamente, podemos pasar de 1.800 a 2.300 kilos de microorganismos por hectárea, ¿no? Luego, evidentemente, si no mantenemos un nivel de materia orgánica o de carbono orgánico adecuado en el suelo, esa actividad microbiana y esa biomasa microbiana vuelven a su estado normal, ¿no? Pero los bioestimulantes nos ayudan a fomentar actividad y multiplicación de microorganismos, ¿no? Luego también es importante estudiar estructura y biodiversidad de las poblaciones microbianas. Es decir, nos permite las nuevas técnicas en secuenciación masiva, la metagenómica del 16S o de los ITS, nos permite estudiar qué tipo de microorganismos tenemos en un suelo, qué biodiversidad tenemos y encontrar desequilibrios que nos estén indicando un problema en el suelo y en su caso corregirlos, ¿no? Y también ayudarnos a elegir cuáles son los bioestimulantes más adecuados para un suelo, ¿no? En este sentido, pues la biodiversidad y determinados indicadores funcionales nos indican si el suelo puede estar en unas condiciones adecuadas o no, ¿no? Por ejemplo, podemos agrupar los microorganismos por funciones, por capacidad de solubilización de fósforo, por capacidad de fijación de nitrógeno, por capacidad de protección frente a enfermedades o estreses, ¿no? Y ver si esos niveles son superiores o inferiores a suelos de similares características o no, ¿no? Y ver cómo evolucionan en función a determinados tratamientos. Bueno, de esa manera nos ayuda a diseñar bioestimulantes más adecuados que fomentan el desarrollo y el crecimiento de microorganismos de interés agronómico que van a aportar nutrientes o protección al suelo, y controlar aquellos que no interesan agronómicamente, ¿no? El factor de biodiversidad es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos con un bioestimulante y vemos que se produce una respuesta muy desequilibrada, en ocasiones, aquí tenemos una gráfica donde vemos un suelo medio con control y un suelo medio cuando tratamos con un bioestimulante, ¿vale? Vemos aquí que la respuesta es repartida, que hay algunos grupos que aumentan, protobacterias, que son un grupo de microorganismos en general de interés agronómico, y otros que disminuyen. Pero cuando uno aumenta exageradamente, ¿vale? Y supone más del 50 o el 60% del total de filos microbianos en una muestra, por ejemplo, esto nos está sugiriendo que hay una pérdida de diversidad funcional, ¿no? Y nos permite pues, determinar estrategias de regeneración, ¿no? Por ejemplo, cuando detectamos poca diversidad funcional en un suelo, lo primero que tenemos que tratar de hacer es regenerar normalmente con una materia orgánica, un carbono orgánico de calidad que permita regenerar poblaciones microbianas y que no haya solo unas pocas capaces de responder a estímulos como la bioestimulación, que no es otra cosa también que una respuesta similar a la que se daría cuando una planta libera exudados radiculares, ¿no? Si esa respuesta es poco diversa, pues es que el suelo estás perdiendo riqueza y tenemos que tratar de regenerarla, primero con carbono orgánico de calidad y después ya podemos aplicar bioestimulantes, ¿no? También estudiamos interacciones entre microorganismos, interacciones, asociaciones entre microorganismos, estas son las llamadas redes de coocurrencia, que nos permite determinar en determinados tipos de suelo, por ejemplo, los suelos de cítricos, los suelos de materia orgánica superior a 2, los suelos de una determinada región, qué características en común tienen, es decir, qué microorganismos se asocian con qué otros, ¿no? Esto nos proporciona información importante a la hora de poder encontrar microorganismos clave en un suelo y ver cómo fomentarlos. Muchas veces el fijador de nitrógeno no es el microorganismo o el solubilizador de fósforo el microorganismo clave, a lo mejor es clave
el microorganismo que ayuda al fijador de nitrógeno a poder desarrollarse en el suelo, porque le libera una fuente de carbono que es alimento para este fijador de nitrógeno, ¿no? Pues en ese sentido, las redes de concurrencia nos ayudan, ¿no? Y luego ya yendo a cosas más concretas y actuales, en cuanto a normativa también, de bioestimulación, que como estoy comentando, nosotros la enfocamos mucho a recuperar la diversidad primero autóctona del suelo y luego, en su caso, si hace falta regenerarla o aportarle o reintegrar o reinocular algún microorganismo, también lo buscamos, ¿no? Pero primero tratamos de estudiar, regenerar lo que hay en el suelo y aprovechar la riqueza natural en función de lo que vemos, ¿no? La legislación europea, como muchos sabréis, ya no define la nueva legislación ya no define los bioestimulantes como qué es lo que llevan, sino qué es lo que hacen, ¿no? Y a partir de ahora lo que vamos a tener que hacer es demostrar la eficacia de los bioestimulantes. ¿Cómo? Con 4 reivindicaciones clave: la eficiencia en el uso de nutrientes, su capacidad de conferir tolerancia a estrés abiótico, su capacidad de conferir calidad a las cosechas o a liberar nutrientes en la ritmosfera, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues simplemente recalcar, voy a ir terminando, que creo que se está acercando el final del tiempo, pero bueno, estas son ideas que he ido comentando a lo largo de la ponencia. Ya no va a ser tan importante en un bioestimulante qué es lo que lleva, sino qué es lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Y fundamentalmente es lo que decía, tratar de quitarle, digamos, o de eliminar impedimentos en el suelo, ambientalmente, en el suelo o en el cultivo en su caso, que impiden que la planta pueda aprovechar bien los nutrientes, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, para finalizar, esto es un poco lo he ido comentando, los bioestimulantes nos ayudan a aumentar eficiencia de uso de nutrientes, nos ayudan a activar, en función del bioestimulante que añadamos, determinadas funciones microbianas en el suelo, a activar o aumentar la actividad microbiana general del suelo y a favorecer los mecanismos de toma y asimilación de la planta. Pero esto evidentemente nos va a hacer ganar o aumentar la cantidad de kilos de cosecha por unidad de fertilizante aplicada, que al final es eficiencia, pero también nos va a ayudar a ponernos en consonancia con los requerimientos legislativos y de la Unión Europea, de todo lo que hemos estado comentando en cuanto a impactos ambientales, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo de lo que supone la fertilización en cuanto a impacto de emisiones de CO2 en el cultivo, ¿no? En el caso de un limón fino que emite unas 93 kilos de CO2 por tonelada hectárea y año. ¿De acuerdo? De esas 93 kilos de CO2 por tonelada hectárea y año, aproximadamente un 60%, un poquito más, un 62%, son emisiones debidas a la fertilización. Es decir, la mayor parte del impacto en la huella de carbono en un cítrico, en este caso en un limón, depende de la fertilización, ¿no? Nosotros con planes de fertilización basados en bioestimulación, en los momentos y en las formas adecuadas, podemos reducir el impacto ambiental que tiene el cultivo, ¿no? Es decir, hay herramientas como el análisis del ciclo de vida que nos permite cuantificar y determinar qué impacto ambiental tiene el producto, en este caso el bioestimulante, el abono, que se aplica en el campo, desde su fabricación, desde la obtención de materia prima hasta que lo tenemos a la hora de aplicar, pero también en el campo podemos determinar el impacto que tiene la actividad agrícola, incluida los insumos que se aplican, ¿no? Con planes de fertilización sostenibles o ecológicos basados en los bioestimulantes adecuados, pues en el caso por ejemplo, de cítricos como el limón fino, podemos disminuir pues, la huella de carbono entre un 15 y un 40% según el plan de fertilización, ¿no? Y también otros impactos relacionados con la contaminación de acuíferos o de suelos, ¿no? Creo que he corrido un poquito aquí al final porque me he enredado un poquito más al principio, pero
creo que justo he llegado a tiempo y no querría retrasar la sesión. De manera que bueno, para concluir, me gustaría decir que los bioestimulantes nos ayudan a ganar eficiencia, nos ayudan a aprovechar mejor los recursos que tenemos, tanto naturales en nuestro suelo, pero también los que aplicamos como abonos y como fertilizantes, los insumos que aplicamos, también el agua, pero van a ser también una herramienta clave para ajustar el impacto ambiental que tienen las explotaciones agrícolas y convertir los suelos y los cultivos en solución ambiental a los problemas de cambio climático y de contaminación que tienen nuestras sociedades y que se asocian muchas veces al sistema agroalimentario. Y bueno, pues muchas gracias por la atención y bueno, cuando al final de las ponencias estoy a la disposición para lo que sea necesario. Marcos, muchas gracias. La verdad es que esto es un mundo por descubrir. Yo pongo un ejemplo y es, en Navidades mi cuñada, que es médico, me suele regalar un libro de literatura, pero este año me quiso regalar uno que se llama Yo contengo multitudes. No sé si lo conoces. El subtítulo pone Los microbios que habitan y una visión más amplia de la vida. Lo ha escrito un investigador, se llama Ed Young, y la verdad es que me tiene sorprendido de las posibilidades y lo que veremos en el futuro con el tema de los microorganismos. Bueno, vamos a dar paso a la tercera ponencia. Seguramente las preguntas de Rafael Poquet haya que resolverlas rápido porque parece ser que a las 6 tiene otra conferencia y al final ya nos quedaremos con Marcos y sus preguntas las abordaremos en último término, ¿no? Rafael Poquet nos hablará del uso de drones, diagnóstico y tratamiento. Él es director técnico de Min Energy y dispone de una amplia experiencia en el análisis técnico y medioambiental de emplazamientos y organizaciones, así como implantación y seguimiento de metodologías para mejorar el desempeño medioambiental, la eficiencia energética. Tiene también una gran experiencia en coordinación de equipos de trabajo, la comunicación y difusión de resultados y la formación de personas. Pues, Rafael, descúbrenos un poco mejor el tema de las utilidades de los drones, ¿no? Que nos han dejado antes un poco con el sabor dulce en la boca. Venga. Perfecto. Nada, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Voy a compartir antes que nada la pantalla y la presentación. Vale, entiendo que se ve ya pantalla completa, ¿verdad? Pues te vemos a ti. ¿Me veis a mí? Pantalla completa, pues, pero te vemos a ti. Vaya, por Dios. A ver, compartir. Ahora vemos tu pantalla. Y ahora, ¿no? Ahora sí. Venga. Vale, perfecto. Muy bien, pues como os decía, muchas gracias por la amable invitación. Una pena no tener un poquito más de tiempo por si hubiera alguna pregunta más. Y venía pues a hablarles de la aplicación de los drones, de esta ya no tan nueva tecnología en el campo de la agricultura. La verdad que las anteriores ponencias me vienen bien para ahorrar un poco de tiempo, especialmente la primera que hemos tenido del compañero José Blasco, porque ya me he quitado mucho trabajo de encima con el tema de análisis de imágenes multiespectrales, etcétera, y toda la información que podemos sacar a través de estas imágenes. Se ha hablado en las anteriores ponencias de conceptos muy interesantes, de eficacia, eficiencia, y se ha dicho también que esto ha venido para quedarse, y es que es así. El otro día asistimos a los premios del regadío y se hablaba que el regadío será sostenible o no lo será. Y yo en este sentido pensamos en Emin Energy que la agricultura también o será de precisión o no será. No podemos seguir tratando nuestros campos como un todo y aplicando la misma cantidad de fertilizante a todo el campo, los mismos tratamientos a todo el campo y sobre todo aplicándolos una vez que el problema ya es demasiado patente. Hay que anticiparse en la medida de lo posible y en esto nos puede ayudar las técnicas de agricultura precisión, de las que ya nos ha hablado José en la primera ponencia, a través de imágenes multiespectrales, a través de cámaras de tipo LIDAR. Bueno, realmente no son cámaras, las cámaras visibles, RGB, o incluso cámaras termográficas. Son tecnologías complementarias que nos van a aportar
distintos datos como tamaño de los árboles, vigor, estado fenológico, maduración del fruto. No me voy a extender más en esto porque mejor que lo ha explicado José no lo vamos a explicar. Y me voy a centrar en las ventajas de la tecnología del dron aplicado a la agricultura de precisión. La ventaja que tenemos con el dron es que podemos montar toda esta sensórica sobre una aeronave de pequeño tamaño, la cual puede sobrevolar de forma muy próxima al cultivo, con lo cual vamos a tener una resolución muy, muy buena de nuestro campo. Podemos distinguir a nivel de planta, a nivel de fruto, con las alturas que se sobrevuela un campo, la precisión del píxel es centimétrica, estamos hablando del centímetro, somos capaces de detectar el fruto, su coloración. Además, los vuelos se pueden dar en pasadas con la cámara en diagonal, con lo cual no solo se pilla la copa de los árboles, sino que se pueden pillar se pueden obtener datos de los laterales, en el caso de cultivos arbóreos, con lo cual vamos a poder tener esa información con un nivel de precisión muy elevado y muy importante de manera georreferenciada. Es decir, vamos a tener la foto aérea de nuestra parcela con una cantidad de información ingente, tal y como ya hemos visto en anteriores ponencias, y además georreferenciada, es decir, a escala real podemos tomar mediciones encima y en las posiciones, en las coordenadas geográficas exactas de donde está nuestro cultivo, con lo cual podemos complementar con otras fuentes de datos, con levantamientos topográficos, etcétera. En la empresa disponemos de una amplia variedad de dispositivos para la captación de datos, como pueden ser el ala fija, el cual utilizamos más bien para el espectro visible y la determinación de alturas y la primera georreferenciación de la parcela cuando ésta es grande, y para los análisis más finos y sobre todo multiespectrales ya vamos a drones de hélice como el Phantom 4 o el Mavic 3 multiespectral, el cual ya incorpora tanto cámara multiespectral como una cámara del espectro visible de gran sensibilidad. Existen otras cámaras que podemos montar en este tipo de drones, incluso en el Matrix 300 RTK, el cual nos va a posicionar perfectamente todos los resultados en coordenadas geográficas. Esto ya tenemos experiencias en cítricos, lo estamos aplicando en parcelas propias del grupo empresarial, que tenemos fincas de cítricos y aguacate. Aparte también se han hecho pruebas en arrozal principalmente y otro tipo de cereal y hortícolas. Y en el caso de los cítricos, lógicamente, cada vez son mayores las plagas, las enfermedades y necesitamos de estas herramientas rápidas y precisas. Al final, estas son las ventajas de la aplicación de este tipo de tecnología mediante el dron, que es un método que es rápido y sobre todo muy preciso, porque está todo georreferenciado y con un nivel de detalle mucho mayor al que podemos obtener con una avioneta o con imágenes satelitales. Podemos incluso, esta es una prueba que se hizo, obtener mapas de rendimientos de la cosecha si durante la recogida, mientras se está recogiendo la naranja, se ven los camiones, se sobrevuela con el dron y el dron va analizando la posición de las cajas y dónde se recogen más cajas de naranja, pudiendo obtener un mapa de rendimiento del cultivo, rendimiento de la cosecha. Esta sería una parte de la aplicación de los drones a la agricultura, que sería la agricultura de precisión. Voy a ir bastante rápido porque prefiero que me sobre, como os he dicho al principio, tiempo para las preguntas. La segunda parte de la aplicación de drones a la agricultura, y en este caso la citricultura, la estamos orientando a la aplicación de fitosanitarios. Se trata de otro tipo de drones. Cuando digo otro tipo, al final un dron es un dron, pero es otro tamaño, otra escala de dron, son mucho más grandes,
porque tienen que soportar un peso, el peso de la cuba de tratamiento, que puede ir de 10 a 30 litros de tratamiento. Y esto está ofreciendo importantes ventajas con respecto a los tratamientos tradicionales. Disponemos actualmente de, como os decía, de 2 tipos de drones, el DJI T10, este es el que puede llevar hasta 10 litros, y el DJI 30, de 30 litros. Tienen boquillas especiales de pulverización de gota muy, muy fina. La ventaja es que el tratamiento mediante drones al tratamiento convencional son múltiples. En primer lugar, y más en nuestra zona y la citricultura típica de la Comunidad Valenciana, que muchas veces está muy abancalada, hay desniveles importantes, es la adaptación a la orografía. No se pierde tanto tiempo subiendo cuestas, bajando cuestas o sitios donde el tractor, el turbo no puede entrar porque no tiene espacio, no tiene accesibilidad. En este caso, con el dron no tenemos ese problema. No tenemos problema al no depender tampoco de las condiciones del suelo, si está embarrado o no está embarrado. Podemos aplicar el tratamiento en el momento justo, con independencia de que el suelo esté en condiciones o no de que entre el tractor. Podemos realizar el tratamiento en diferentes estados fenológicos de la planta. No dañamos las ramas ni el fruto con el paso del tractor. Como decía, acceso a fuertes pendientes. Las dosis, las aplicaciones se hacen a ultra bajo volumen, con una gota mucho más fina, con lo cual hay mayor acumulación de materia activa en cada gota y el tratamiento es más eficaz. El tiempo, las velocidades de aplicación, el tiempo de aplicación es mucho más rentable que un tratamiento convencional, lo cual deriva al final en ahorros. Y la deriva, al ser un tratamiento a muy poca altura, que se aplica directamente sobre el cultivo, permite disminuir las pérdidas innecesarias, evitando también contaminación de cursos de agua, incluso parcelas colindantes. Las marcas que tenemos en rojo, como no ventajas o desventajas, se deben principalmente a que, por desgracia, la legislación normalmente y la normativa va por detrás de la tecnología. Y si bien esto es una tecnología que está ya muy probada y que es eficaz, por desgracia, el listado de materias activas que se pueden a día de hoy todavía aplicar no es tan amplio. No es tan amplio porque se está tratando los drones como aeronaves. Es cierto que son aeronaves, pero desde luego no son helicópteros o avionetas, no presentan los mismos riesgos que un helicóptero en caso de siniestro, y mucho menos por deriva. Un avión que pulverice un helicóptero, pues lógicamente la altura es mucho mayor y sí que hay una deriva importante, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el tipo de producto que se aplica. En el caso del dron se sobrevuela el campo a escasos centímetros de las plantas, con lo cual esto es un tema que se irá solventando con el tiempo. En el caso de aplicaciones, aunque hemos venido a hablar de la silvicultura, pero conviene también remarcar que en el caso del cereal, como puede ser experiencias que hemos hecho en arroz, hay unas pérdidas importantes que se generan por las rodadas del tractor cuando hay que hacer tratamientos. Y por donde pasa el tractor, esa parte de la cosecha ya no la vamos a tener. Eso puede suponer en arrozal pérdidas de incluso el 10% del campo. Haciendo los tratamientos, sean de aplicación de productos, de producto que sea fitosanitario, con drones, eso nos lo vamos a evitar, la generación de esos rodales y esas pérdidas de cosecha. Por lo tanto, resumen, tenemos una perfecta adaptación a la orografía y condiciones de tiempo, más eficacia en el consumo de agua, más eficacia en el tiempo de aplicación y en la disminución de la deriva del producto, con lo cual también se es más respetuoso con el medio ambiente. Actualmente esta es la lista de productos fitosanitarios autorizados para este año en tratamientos aéreos. Tenemos el Viper contra dicotiledonias, malas hierbas, que aplica desde mediados de septiembre hasta mediados de mayo, y el Atrac contra la ceratitis capitata, con el que ya hemos realizado diversos tratamientos de prueba
con gran éxito en fincas propias. Este es un caso de un ejemplo de un aplicador nuestro con el dron, el DJI T10, para aplicación en nuestra finca del Pla de Mula, en Tavernes de la Valldigna. Es una finca de 11 hectáreas. Se realizaron 3 tratamientos este verano, como digo, con el DJI T10. Y al final, en cada uno de los 3 tratamientos, utilizamos un total de producto de 12,46 litros, lo cual es una eficacia de aplicación muy elevada para la elevada superficie que tiene la parcela. Como resultados, pues comprobamos que el tamaño de gota y la cantidad de la gota la comprobamos con papeles hidrosensibles. La polarización fue eficiente, con impactos de gota entre 1 a 1,5 centímetros cuadrados y distribuciones uniforme. Y después de los tratamientos realizados, la eficacia resultó excelente. Sí, perdón. Muy buenas. Perdón. Disculpad, que tengo la otra sesión encendida. Estoy como estoy. Cada vez son más las empresas de fabricantes que utilizan por esta técnica, sacando al mercado productos específicamente para drones. Tenemos el caso de Fertilis, Fertidrone, Ecoforce, son colaboradores nuestros en el tratamiento de fertilizantes y bioestimulantes. Es decir, que tenemos la suerte que si bien la normativa no va al ritmo, sí que hay empresas que ven el potencial de esta nueva tecnología de aplicación y que están apostando en el desarrollo de nuevos productos que sean compatibles con la legislación vigente, aumentando el rango de aplicaciones potenciales. En ese sentido, pues hemos constituido una cátedra junto con Ecoforce y la Politécnica de Valencia para promover estos nuevos usos de los drones en la agricultura, tanto la aplicación de fitosanitarios como la obtención y tratamiento de datos multiespectrales para mejorar esa agricultura de precisión y divulgar los resultados para que cada vez, pues esto que se ha dicho antes, de que estas tecnologías, que se haga verdad lo que se ha dicho antes, de que estas tecnologías no han venido de paso, sino que han venido para quedarse y hay que ir apostando por ellas. Al final, como conclusiones, el uso de los drones en agricultura de precisión pues, supone tener una información exhaustiva, completa y georreferenciada de todas las parcelas, facilitando el análisis de datos y extracción de conclusiones, muy importante, y aplicar los tratamientos específicos a las partes de la parcela que lo requieran, reduciendo costes, mejorando eficiencia en aplicación de fitosanitarios, con un menor impacto ambiental. Hemos hablado de la deriva, la disminución de deriva, no se ha comentado, pero también supone un menor impacto ambiental las emisiones de CO2 que evitamos por no estar con el tractor quemando gasóleo. Si bien es cierto que necesitamos que la Administración vaya un poquito más de la mano de estos avances tecnológicos, por lo que os comentaba de que todavía es muy corta la lista de productos que son aplicables con esta tecnología a día de hoy. Y nada, con esto termina mi presentación. Aquí os dejo los datos de contacto de mi compañero Jorge Gol, responsable de nuevos desarrollos. Tenéis su email y teléfono, del cual os podéis tomar nota. Está como oyente en las jornadas y si eso puede poner incluso el email a través del chat, pues le podéis contactar para pedir más información o algún presupuesto al respecto. Y por mi parte nada más, muchas gracias por la atención y si hay alguna pregunta, pues dispongo de 5 minutillos antes de que vuelva a tener que empezar a hablar. Pues venga, vamos a utilizar un poco las preguntas que hay aquí. Vamos a focalizar en las tuyas. María Ángeles López, parecía que Jorge iba a contestarle por el chat o en este caso por preguntas y respuestas, pero dice que para utilizar el dron hay que tener el carnet de piloto de avioneta. Sí. Tengo entendido que no puede volar con el carnet de UAS. Hace falta un carnet especial de piloto de dron. Sí.
y lleva un curso aparejado que es equivalente en cuanto a la parte teórica al de avionetas. Y luego lleva una parte práctica también. No sé si me oís. ¿Me oís? Sí, te oímos. Sí, te oímos. Aparte del título de piloto de dron, hace falta sacarse el curso de aplicador, ¿vale? Es un curso específico que te permite utilizar los drones aplicadores. Sin ese certificado no es posible. O sea, para lo que es volar el dron, efectivamente solo el de dron. Luego, si además hay que aplicar productos, hay que tener el otro carnet. Al final se hacía alguna pregunta antes en la primera ponencia de cuánto cuesta un dron o cuánto cuesta, no sé, en tema de costes. No es tanto el coste de un dron o no dron, es que hay muchos costes y mucho conocimiento detrás de esto. Hay una preparación, no es comprar el aparato y volarlo. Hacen falta muchos carnets, hacen falta seguros específicos de responsabilidad civil. Estos drones tienen un coste elevado. Estamos hablando de que el que hemos visto en imágenes, el último, puede estar rondando los 20.000 euros, solo el dron. Aparte luego están las licencias, hay que darse de alta en un operador de vuelos. O sea que lleva mucho gasto aparejado y mucho conocimiento detrás. Vale. Yo veo alguna contradicción en los temas que habéis abordado. Que es, ya me imaginaba que esto tendría que tener soluciones para cítricos, especialmente soluciones, pues, por ejemplo, tratamiento cebo, como el de la mosca a la fruta. Lo que generalmente en tratamientos a nivel de turbos o de otro tipo de aplicaciones, la estrategia es diferente. Lo que vamos es a una gota más gruesa, porque llevas a lo mejor algún producto alimenticio para atraer a la mosca y luego el insecticida. Y suele hacerse en esas aplicaciones cebo buscando eso, una gota gruesa no tan fina como tú proponías en el tratamiento con dron. Ahí no dispongo ahora mismo de los resultados agronómicos agronómicos o patológicos de la prueba, pero desde luego se estuvo revisando los resultados del tratamiento en colaboración con nuestros colegas de la cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia y la verdad que los resultados de tratamiento en la parcela resultaron muy satisfactorios. Pues aquí, Rafael, como tú veas, sí. Como está Jorge, ya me tienes un poco preocupado. Como está Jorge, las preguntas tuyas han sido más o menos abordadas, entonces Jorge podrá estar atendiendo las preguntas que vayan surgiendo y así te puedes incorporar a la sesión tuya, ¿vale? Perfecto, pues disculpad y muchas gracias, muy amable la invitación. Venga, un placer, hasta luego. Un saludo. Y ahora para Marcos, pues la verdad es que hay varias preguntas. Vamos a ver. ¿La actividad de los bioestimulantes asociados a fertilizantes actúan rápido o la respuesta de la planta es lenta? Nos pregunta José Ramón. A ver, claro, normalmente es rápida, ¿vale? Pero esto es relativo, evidentemente, las condiciones ambientales, como para todo, influyen bastante, ¿no? Normalmente los bioestimulantes, bueno, pues sí que tienen un ritmo de actuación relativamente rápido en el suelo, pero evidentemente cuando trabajamos a nivel de suelo, por ejemplo, aquí, evidentemente, una buena parte o la mayor parte del efecto se debe a la actividad microbiana que son capaces de movilizar, ¿no? Entonces, evidentemente, las condiciones ambientales influyen en esto. Para concretar tiempos, pues tendríamos que ver la circunstancia y el estado ambiental y del entorno concreto, ¿no? Pero sí que pueden ser relativamente rápidos. Si hablamos en condiciones normales, por ejemplo, condiciones, digamos, estandarizadas a 20 grados, una humedad razonable o cercana a capacidad de campo de suelo, la respuesta es muy rápida.
¿vale? Inmediatamente después de la aplicación, el bioestimulante empieza a tener su efecto en el suelo y la planta empieza a notar esa liberación de nutrientes en el suelo o el efecto del bioestimulante en los primeros días siguientes, ¿no? Normalmente, pues nosotros este tipo de bioestimulantes que aplicamos al suelo los solemos espaciar, aplicaciones entre 2, 3 semanas, dependiendo del ciclo del cultivo, 10 días, entre 10 días y 3 semanas se pueden espaciar y, digamos, tener un efecto durante esas 2 o 3 semanas, ¿no? Ese es un poco el tiempo en el que solemos espaciar, pero muy estandarizado, depende, como digo, del ciclo de cultivo del ambiente, el rango de actuación. Pero sí son bastante rápidos y evidentemente si se aplican a nivel foliar, pues el efecto es todavía más rápido, ¿no? Pero sí, actúan de forma rápida, evidentemente, dependiendo de las circunstancias, un poco antes, un poquito después. José Carretero, pues bueno, esto lo relaciona con la ciencia ficción, pero que la ve ya una realidad. Lo que nos pregunta es qué papel tiene la tricoderma y sus diferentes cepas en la nutrición de microorganismos y, en consecuencia, en la movilización o disponibilidad de nutrientes en los cultivos. Sí, sí, parece ciencia ficción porque como no lo vemos, pues claro, pues uno dice, pues no está ahí, pero sí, lo tenemos ahí y ahora ya pues sabemos identificarlos, muchos de ellos, todavía hay otros muchos que no somos capaces de identificar, pero ya los detectamos y ya somos incluso capaces de tener influencia sobre ellos, ¿no? Y en consecuencia sobre el cultivo y sobre la eficiencia de uso de nutrientes. En cuanto a las tricodermas, son un tipo de microorganismo especial, al ser hongos y ser también muy dependiente de determinadas condiciones de suelo, tienen unas condiciones de funcionamiento particulares, ¿no? Por ejemplo, pues normalmente para ejercer su función requieren una baja concentración de fósforo disponible en el suelo. Cuando se aporta en forma de fertilizante, pues parece que las tricodermas en general pues, pueden funcionar peor porque al final una de sus principales funciones. A ver, hay muchos tipos de tricodermas, hay tricodermas que se usan a nivel de fitosanitario, otras especies pueden ser patógenas, pero muchas de ellas a nivel nutricional pues suelen utilizarse para solubilización de fósforo, ¿no? Pero bueno, sus condiciones de funcionamiento son especiales y bueno, pues ahí pues funcionan principalmente se utilizan a nivel nutricional para solubilizar fósforo, pero son microorganismos muy eficientes en lo suyo, pero con unas condiciones de funcionamiento también muy restrictivas. Entonces, bueno, pues tienen una parte positiva, que es como solubilizadores de fósforo, en condiciones de ausencia de fósforo, pues son buenos, pero funcionan en condiciones muy concretas, ¿no? Entonces, en otras muchas condiciones pueden no tener el efecto, todo el efecto esperado. Pregunta también José Carretero, ¿qué opinas de la agricultura regenerativa en relación sobre todo en el no laboreo para evitar dañar a la microfauna edáfica? Sí, es interesante esta pregunta y en general, a ver, al final el manejo hay que adecuarlo a cada situación concreta, ¿no? No se puede categorizar como que un manejo en cualquier condición va a ser el adecuado, ¿no? Como la agricultura regenerativa o de conservación, etcétera. Pero sí que es verdad que este tipo de manejos tienen en muchas ocasiones efectos positivos sobre la capacidad de captura de carbono o la acumulación de carbono en un suelo o el mantenimiento o preservación de las poblaciones microbianas autóctonas, ¿no? Que con otras prácticas más agresivas pues, se pueden ver dañadas. Pero sí que es verdad que hay en determinadas circunstancias y para determinados cultivos que en su momento lo adecuado puede ser, o lo más razonable, sopesando los pros y contras, puede ser la aireación del suelo, ¿no? También que puede tener otros efectos positivos también sobre la estructura del suelo y también incluso en determinadas circunstancias sobre poblaciones microbianas, ¿no? Pero en general y viendo, bueno, teniendo que ver la situación primero, a mí me parece también una buena solución donde se pueda hacer sobre todo pues para ayudar a la captura de carbono y a la preservación de determinadas poblaciones autóctonas beneficiosas.
Marcos, Nora Esther nos pregunta ejemplos de bioestimulantes y cómo se formulan. Y al hilo de otra pregunta que hace, nos dice, ¿soluciones a base de plantas son consideradas como bioestimulantes? A ver, al final los bioestimulantes tradicionales son, pues hay distintas categorías, ¿no? Por un lado, ahora distinguimos microbianos y no microbianos, es decir, los que aportan microorganismos vivos y los que no. Los no microbianos son los tradicionales, son hidrolizados de proteína, es decir, aminoácidos, mezclas de aminoácidos o aminoácidos concretos, ácidos úmicos o fúlbicos, extractos de algas. Estos suelen ser los tradicionales, ¿no? Luego también pues, están los extractos vegetales, que pueden tener efecto bioestimulante, o los extractos microbianos, es decir, microorganismos no vivos, sino triturados, ¿no? Que tienen, pues pueden tener con el caldo de cultivo pues, también determinadas fitohormonas o determinados metabolitos interesantes. Entonces, al final, un buen bioestimulante tiene que basarse en el diseño. Nosotros tratamos de diseñar, o sea, estos son materias primas o de bioestimulantes, los aminoácidos, los extractos microbianos o vegetales, los ácidos fúlbicos. Para nosotros no son bioestimulantes per se, nosotros lo que tratamos es de ver qué problemas puede haber en un suelo, qué es lo que hace la planta cuando no tiene un nutriente, qué tipo de metabolitos emite, pues más azúcares, más ácidos orgánicos, determinados aminoácidos, y tratar de simular eso con esas materias primas que nosotros tenemos para hacer bioestimulantes, que son los aminoácidos, que son los ácidos fúlbicos, los extractos microbianos, y eso combinado es lo que es un bioestimulante, ¿no? Que puede tener también, o para nosotros es interesante también que contenga en muchas ocasiones micronutrientes. ¿Por qué? Porque precisamente determinados micronutrientes son esenciales para ayudar a esa eficiencia nutricional o al funcionamiento de determinadas especies microbianas del suelo. Por ejemplo, el hierro o el molibdeno para fijar nitrógeno. Entonces, bueno, pues esto es un poco muy en resumen y muy rápidamente que un repaso sobre los bioestimulantes. Pero bueno, estos se pueden aplicar en forma líquida, suelo o a nivel foliar, pueden estar en forma de polvo atomizado hidrosoluble, pueden estar dentro de un fertilizante complejo. Hoy en día pues podemos incorporarlos en fertilizantes orgánicos, en todo tipo de fertilizantes se pueden incorporar este tipo de materiales. Luego están, que me he comentado, pues los bioestimulantes microbianos, que son microorganismos de interés agronómico, fijadores de nitrógeno, pues especies como Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium, que son bacterias, minifactorías que fijan nitrógeno, que se pueden aplicar en un suelo, o solubilizadores de fósforo, o movilizadores de potasio, o bacterias que protegen o dan frente a estreses abióticos, estreses ambientales. Lo que pasa es que estos microorganismos, la tendencia natural de un suelo, de un ecosistema, es no dejarlos entrar, porque normalmente son exógenos a ese ecosistema. Nosotros lo que tenemos que tratar es, si añadimos algún de microorganismo exógeno, algún bioestimulante microbiano, tratar de, primero, que sea un microorganismo capaz de adaptarse a ese ecosistema, conocerlo genéticamente a ese microorganismo y saber que en ese ambiente se va a poder adaptar, y después, si es posible, ayudarle con un bioestimulante no microbiano para hacer de vehículo y que se adapte y pueda colonizar parte del suelo, ¿no? Esa es un poco nuestra idea y, muy en resumen, el tema de los bioestimulantes. Marcos, yo creo que has respuesto, pero por si quieres matizar en algo, Rosendo nos pregunta qué componentes tienen los bioestimulantes químicos, biológicos, etcétera. Y luego dice, ¿se aplican al suelo, a la planta, al agua de riego? Sí, un poco en esa línea, ¿no? Pues los componentes son un poco estos que he comentado. Tenemos los no microbianos, y luego, bueno, pues tanto los microbianos como los no microbianos. Para nosotros también es interesante, pues sí, pues eso, pues elegir bien cuál se aplica en cada momento. Se pueden aplicar a nivel foliar, a nivel radicular. Normalmente, pues se aplican diluidos en el agua de riego o en el agua donde que se pulveriza sobre la planta, o incorporados en un fertilizante complejo. ¿Vale? Pues nosotros tenemos muchos fertilizantes tecnológicos, NPKs, que llevan distintos tipos de bioestimulante para ayudar a esa eficiencia, ¿no? Y en cuanto, ahora que están muy de moda los bioestimulantes microbianos, lo dicho, en nuestra opinión es muy importante conocer la genética del microorganismo, tener una certeza razonable de que se va a poder adaptar, pero para saber si se va a adaptar tenemos que conocer también el suelo. Evidentemente, un microorganismo, si en el suelo hay muy poca materia orgánica, el suelo está muy degradado, no va a poder colonizar, no va a poder resistir, ¿no? Tenemos que o
hacer un trabajo primero sobre el suelo o luego también ayudarle combinando bioestimulación microbiana con no microbiana para que actúe de vehículo, ¿no? Hay muchas fórmulas disponibles, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo importante es conocer bien el suelo para elegir bien lo que se va a aplicar y que no estemos tampoco aplicando nada en balde, ¿no? Que no vaya a tener un efecto o que las probabilidades de éxito sean muy bajas. Bueno, ahora pediremos a Jorge Gol que intervenga, porque nos preguntan si hay experiencias en la suelta de insectos o incluso microorganismos útiles utilizando drones. Para salir. Nosotros, ¿me oís? Sí, Jorge, te oímos. En realidad no tenemos ninguna experiencia nosotros en ese tipo de campo. Sí que es verdad que los drones incorporan, bueno, otro tipo aparte para los pulverizadores normales para líquidos, unas bandejas que pueden dispersar sólidos, ¿no? Está más pensado para temas de semillas o otro tipo de tratamientos, pero bueno, en principio sería posible, pero no tenemos experiencia en ese campo. Pero bueno, entiendo que todo se andará, ¿eh? Y nosotros creo que haremos algún trabajo en suelta de insectos en poco y ya lo podremos contar más adelante. Nos preguntan dónde se saca el carnet para manejar el dron. Bueno, hay muchos tipos de carnet. A ver, en principio hay una categoría básica que es abierta, ¿vale? Es hasta el nivel A1, A3, que bueno, que eso en la página de AESA pues te puedes sacar y puedes manejar un dron de hasta 250 gramos. Luego ya si para drones hasta 4 kilos, si es la categoría A2, y bueno, eso requiere, pues, normalmente lo normal es hacer un curso y presentarte en la página de AESA, también es gratuito, pero bueno, lo normal es preparar porque hay un examen y bueno, requiere una cierta preparación. Y luego para volar en espacios controlados, está la categoría específica en escenarios estándar que se llama STS, y eso ya requiere un examen, unas prácticas y bueno, y normalmente hay academias, nosotros somos también formadores y hay un montón de academias que ofrecen esa formación para poder presentarse al examen oficial. Y luego, por último, si quieres ya un dron aplicador, necesitas un carnet específico y tienes que hacer un curso específico homologado. Nora Esther lo que nos pregunta, imagino alguna referencia que Marcos habrá hecho de algunos análisis de suelos y si son físico-químicos y microbiológicos. O la posibilidad, vamos. Nosotros a la hora de hacer un análisis y a la hora de estudiar un suelo, ya sea evidentemente para investigación y desarrollo de una nueva tecnología o para personalizar un plan de fertilización para un cliente, es decir, como servicio, hacemos ambos, evidentemente un físico-químico completo, pero para nosotros es tan importante como ese hacer un análisis del tipo y calidad de materia orgánica, en primer lugar, más lábil o menos disponible para los microorganismos del suelo, más estructural, y de la actividad y biodiversidad microbiana. Hacemos pues, un análisis de cómo de activos y qué cantidad de microorganismos tenemos en el suelo y luego qué biodiversidad y qué estructura, qué tipos de microorganismos encontramos en el suelo y qué respuesta tienen a estímulos como la aplicación de bioestimulantes. De esa manera nosotros podemos, por un lado, generar conocimiento para el desarrollo de mejores bioestimulantes y, por otro, personalizar y elegir bien qué tipo de bioestimulante hay que aplicar o qué tipo de tecnología en cada momento. El carretero nos dice, supongo que cuanta mayor cantidad de materia orgánica, mayor número de microorganismos y también incidirá una mayor rapidez de aplicación de bioestimulantes en los cultivos. A mí me preguntan en qué laboratorio se puede hacer una analítica microbiana del suelo y si puedes hablar del coste. A ver, en general, en cuanto a lo de la materia orgánica en general, ¿vale? Pero aquí hay que ver caso a caso, pero en general, cuanto más materia orgánica de calidad, es decir, materia orgánica integrada en la estructura del suelo, mejor para la funcionalidad microbiana. El carbono orgánico es muy positivo y ayuda a generar un hábitat adecuado para los microorganismos. Pero no todos las materias orgánicas son iguales, es decir, no es lo mismo
una materia orgánica íntegra en el suelo, humificada o con cierto grado de humificación, que está integrada en el suelo, que está estable o que se aporta de forma exógena una materia orgánica, un compost estabilizado, equilibrado, con ausencia de contaminantes, etcétera, que un estiércol sin compostar, un purín en grandísimas cantidades, etcétera, etcétera. Porque nosotros estamos viendo también que aplicaciones de estiércoles o purines en cantidades de decenas, incluso a veces centenas de toneladas por hectárea y año, al final se están degradando y se están cargando los suelos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final pues, supone la aplicación de una gran cantidad de metales pesados, de xenobióticos, y altera totalmente las poblaciones microbianas. Y eso al final es carbono, es materia orgánica, pero no está estabilizada, no se aporta de una forma controlada y al final puede causar un perjuicio mayor en la actividad microbiana que un beneficio. Entonces, cuando a la hora de aplicar una materia orgánica hay que tener en cuenta pues, su estabilización, que sea de calidad y que incorporarla bien al suelo y entonces sí que va a tener un efecto positivo seguro sobre la actividad microbiana del propio suelo o si posteriormente se añade algún bioestimulante microbiano. Nos preguntan también cuántas calicatas por hectárea, cuántas muestras hay y qué índices se utilizan para saber la cantidad y tipo de microorganismos del suelo. A ver, al final, para poder hacer, hay que actuar en función de la problemática, ¿no? Es decir, el tipo de cultivo y qué problema queremos abordar. Normalmente, el análisis se puede, o sea, el muestreo se puede hacer de forma similar al que haríamos para un muestreo típico físico-químico, es decir, seleccionar una área representativa y homogénea, no demasiado extensa, hacer entre 20 y 30 submuestras a la profundidad deseada, normalmente pues entre 15 y 30 centímetros de profundidad, pero depende del cultivo, evidentemente, y luego, bueno, pues con esas submuestras, pues mezclamos o bueno, si tenemos diferentes tratamientos, pues obtenemos diferentes muestras y mezclamos, ¿no? Pero en función del cultivo y donde muestrearemos aproximadamente en una zona o una profundidad cercana a su masa radicular y en número de muestreos y la forma de muestrear similares a un muestreo físico-químico con rigor. Nora pregunta qué opinión tiene sobre el Bokashi. ¿El perdón? Bokashi. Bokashi debe ser una marca comercial, me suena que es algún bioestimulante. Bokashi. Sinceramente, pues este producto no lo conozco muy. Bueno, es un proceso que convierte materia orgánica en enmienda. Pues sinceramente, este proceso en concreto no lo conozco mucho. ¿Vale? Creo que se inocula con determinados microorganismos, con un tipo de lactobacillus, etcétera. Pero sinceramente no tengo una opinión suficientemente formada como para emitir un juicio profundo. Parece un sistema de compostaje. Sí. Eso es. Imagino que si está bien compostado y los productos son adecuados, pues será final, una buena aportación de materia orgánica. Al final, efectivamente, al final el compostaje nos ayuda a eso, a estabilizar la relación carbono-nitrógeno, a eliminar muchos semillas que no queremos que entren en el suelo y a estabilizar nutricionalmente el compost, ¿no? De manera que si se hace de forma completa, porque muchas veces también el problema es que estos procesos se detienen antes de tiempo por las prisas siempre que hay y necesidades que hay, ¿no? Pero si se hace de forma completa y de forma adecuada, pues probablemente sea una buena enmienda. Nos dicen que, bueno, aquí nosotros tenemos algunas pruebas en las que se está analizando la capacidad de estrés hídrico en algunos cultivos utilizando microorganismos. Claro, nos preguntan qué ocurre en condiciones de suelo con mal drenaje. Entiendo que esto tampoco hace milagros, sino que al final el cultivo tiene que tener sus condiciones. Y si asfixiamos las raíces, pues supongo que milagros ya los hizo San Vicente Ferrer, ¿no?
Exactamente, es decir, eso es como si nos cae una pedrada que se lleva todo, pues se puede actuar hasta donde se puede. Entonces, bueno, si a lo mejor la condición de asfixia es pasajera y es momentánea y el estimulante puede ayudar a recuperarse al cultivo de un estrés, pero si es un suelo que inunda, al final que ahoga las raíces, pues llega un punto que ya no se puede hacer más. Nos preguntan cuál es el ratio carbono-nitrógeno más adecuado para los microorganismos. Pues a ver, al final depende de para qué. Esto como todo, pero al final un suelo, normalmente, ¿qué ratio de carbono-nitrógeno un humus suele tener? Pues entre 9 y 11, entre 9 y 12. Al final, eso es hacia donde tiende de forma natural un suelo, el humus y, digamos, el rango, pues probablemente donde se sienten más cómodos, ¿no? Pues evidentemente, pues por debajo, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una liberación excesiva de amonio y que, bueno, si hay mucha concentración de amonio en determinados momentos, puede incluso presentarse toxicidad para la planta. Y relaciones carbono-nitrógeno muy por encima de ese 12, pues vas a 16, 18, 20, que se puede ver en algunas ocasiones, pues ahí lo que ocurre es que se quema mucho, se mineraliza mucho carbono, porque hay un exceso de carbono respecto al nitrógeno que necesitan los microorganismos para crecer, y se mineraliza mucho carbono, se pierde el suelo pierde carbono, y además se produce en muchas ocasiones lo que se llama hambre de nitrógeno, que es que ahí se produce una competencia entre la microbiota del suelo y la planta por el nitrógeno, en esas condiciones, ¿no? Entonces sí que es importante, es un factor muy importante a tener en cuenta, y normalmente pues lo adecuado en un suelo es tender entre 9 y 11 aproximadamente. Nora nos aclara el biochar o el bokashi que antes hablabas, el biochar. Yo he oído algunas charlas y la verdad es que parece que es un producto interesante. Aquí, claro, con el biochar. Bueno, sí, termina, Carlos, perdona. No, tranquilo. Con el biochar, sí, pues a ver, sí que, de hecho, desde hace unas décadas, incluso, bueno, décadas, sí, o unos años era un producto muy prometedor. Claro, ahora puede haber un problema, que para obtenerlo, pues hay que quemar. Y quemar es emitir CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, a lo mejor otras alternativas en ese sentido, pues hay que valorarlas como menos, como que emiten menos emisiones, ¿no? Y luego, para determinadas circunstancias o determinados biochares han podido tener buenos efectos, pero en determinadas circunstancias, pero otros no tanto, porque a lo mejor a veces inmovilizaban algún nutriente, etc. Entonces, creo que dependiendo mucho de la materia de origen, pues podemos tener un efecto u otro con el biochar. Pero sí que creo que es algo con lo que se debe seguir estudiando, porque al final ha prometido bastante, pero se ha quedado un poco ahí. No ha terminado de ser una solución generalista. Muy bien. ¿Se te ha pasado comentar el coste de las analíticas de antes? Bueno, aquí depende. Es decir, las analíticas biológicas, bueno, nosotros, por ejemplo, las hacemos internamente para I+D, y también como servicio agronómico a nuestros clientes a través de nuestra red comercial. Entonces ahí pues depende un poco del objetivo y el número de analíticas y de lo que se busque. Otros sitios donde se hagan análisis biológicos, normalmente donde se hacen más completos es en universidades y centros de investigación. Ahí también se pueden hacer. Hay muchas veces que son relativamente costosos, porque no es la principal función, pues, hacer análisis agronómicos a terceros, pero bueno, creo que tampoco a lo mejor es el foro de comentar precios de venta de análisis, pero bueno, nosotros, por ejemplo, a través de nuestros servicios agronómicos hacemos. Pues nada, José Carretero imagino que quiere contestar un poco al tema de mejora del drenaje, pues sí, subsolados, el tema de incluso implantar drenajes en las parcelas a la hora de prepararlas, o sea que en ese sentido hay manuales dedicados al tema. Bueno, alguna pregunta más entra por aquí, pero yo creo que aclaratoria también. Marcos, darte las gracias, también dar las gracias a EMI Energy y a José Blasco, que ya no los tenemos aquí, pues hoy iban ajetreados todos ellos,
Ha habido mucho interés en el chat, en las preguntas y respuestas de los asistentes. Creo que ha habido también una buena participación. Pues vemos el interés por parte de la gente en general con el tema de los bioestimulantes, de esas fórmulas para reducir el uso de abonos de síntesis. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, invitarles a participar también en la sesión que Juanjo Hueso manejará, coordinará la próxima semana en relación a las tecnologías utilizadas con los pequeños frutos rojos, que es una de las partes agronómicas más interesantes de los últimos años. Venga, gracias a todos. Un placer.